obra que me encantó, Rafael, Prolijo de Veracruz, de Rafael Armas Ríos. Una obra que habla de un ser humano que dejó una profunda huella en mentes y corazones. En su andar, lo resumió Félix Báez Jorge en su libro Olor de Santidad. De él nos dice que fue de vida excepcional y compleja, cuyos entornos fueron marcados por los avatares del misticismo y las veleidades y rudeza del quehacer político. Vida, en fin, en la que se advierte el primado de la fe por encima de cualquier otra motivación existencial. Su andar, el andar de Guízar Valencia, no estuvo exento de circunstancias diversas, muchas de ellas adversas a la quietud de la propia vida y otras repletas de satisfacción espiritual que motivaron para seguir adelante y con fe e ingenio superar las adversidades. Ese andar desde niño, joven y hasta con su consagración nos lo presenta Rafael Armas Ríos mediante un conjunto histórico de fotografías e ilustraciones salpicadas con breves y amenos textos hagiográficos que explican pasajes relevantes de su vida. La obra, Rafael, obispo de Veracruz, publicada bajo el auspicio del Seminario Arquidiocesano de Jalapa, San Rafael Guízar y Valencia, es un libro fundamentalmente gráfico que está organizado bajo una cuidadosa contextualización cronológica, lo que permite comprender cada momento histórico y su circunstancia política que le tocó sortear siempre en función de su destino, pregonar la paz bajo la gracia del actuar. Cada iconografía, cada foto rescata el tiempo ido para hacerlo presente en cada mente, renovando así el legado espiritual en personas y colectivos, en el plano de la historia y en el presente inserto en la devoción que se profesa. El conjunto fotográfico transita desde las fotos de su madre y padre, sus hermanas y hermanos, las imágenes que aluden a su acción misionera en México y Cuba, las que dan testimonio de su llegada a Veracruz como obispo, así como el ramillete iconográfico que muestra su labor pastoral y de su asistencia a los pueblos de la región de Jalapa, que había sido duramente golpeada por el sismo de 1920. Fotos en las que podemos observar su incansable andar, lo mismo a pie que a caballo, conviviendo con su grey, hasta las imágenes de su exhumación en el Panteón de Jalapa, las que dan testimonio de su canonización en Roma y las que muestran la devoción popular que, cada 24 de octubre, se vuelca en peregrinación hacia su santuario, la Catedral de la ciudad de Jalapa, núcleo regional de un ámbito devocional que nació del ejemplo de gracia ejercido durante su vida. Vida de Guízar y Valencia, que con devoción consideró labor misionera y como pastor profesaba en la calle, en los caminos que transitó, en cada uno de los pueblos que frecuentó, en la luminosidad del templo, en el seminario que atendió con devoción, manteniéndolo activo en los peores momentos de la persecución religiosa, en fin, en el corazón mismo de cada persona y colectividad. Ahí, en el vibrante libro de Armas Ríos, cobra vida el testimonio gráfico de una vida pastoral plasmada en múltiples fotos que recopiló y ordenó, entretejiendo con la geografía que coadyuva a explicar cada imagen en su momento histórico. Una foto va más allá del encuentro entre una persona, un acontecimiento y un fotógrafo. El hecho de hacer una imagen mediante la técnica fotográfica es ya un acontecimiento. La foto captura el momento de algo o alguien en un instante tempo-espacial que perdurará como imagen, presentando un diminuto contexto de la realidad. Pero ese instante reducido y aislado cobra dimensión cuando es entrelazado con otras fotografías relacionadas con el hecho, acontecimiento o personaje vinculado, adquiriendo totalidad a través del ojo, ya no del fotógrafo, sino del historiador que la observa, recopila, analiza y ordena bajo una narrativa que le devuelve vida y movimiento, sentido y explicación de aquello que fue capturado en un soplo que es ido. Todas las fotografías, cito, nos dice Susan Stonga, son momentos mori,
Hacer una fotografía es participar de la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad de otra persona o cosa. Una fotografía es a la vez una pseudopresencia y un signo de ausencia. Fin de la cita. Pero ese retazo de tiempo que proyecta una acción, un escenario o la presencia-ausencia de una persona o personas en un momento dado, se convierten en testimonio de lo ocurrido, en memoria recurrente que podemos ver y volver a ver, reaccionar con un suspiro, con alegría o tristeza, pero también con admiración al sentir la convivencia con la imagen cuando las peculiaridades de su registro vinculan el quehacer histórico, personal o colectivo que incorpora la experiencia de lo vivido en el recuerdo presente. Y ese hacer rememorativo se logra con maestría en Rafael, obispo de Veracruz. Todo el libro nos lleva de sorpresa en sorpresa imaginativa, de asombro en asombro que brota de la nitidez de la imagen, que visualmente nos dice algo de aquello que sucedió. En cada capítulo de su estructura hay novedad gráfica que explica quién fue y cómo será siendo San Rafael Guízar y Valencia. No hay desperdicio de páginas, porque todo su espacio mantiene la atención y el asombro del interlocutor. En lo personal, me atrajo sobremanera el capítulo Apóstol, Pastor, Eximio, porque en él se refleja la energía espiritual que le caracterizó. En dicho capítulo se rememora el pasado haciendo presente el impulso de conciencia de encontrarse ahí, en el momento preciso y en el instante espiritual de su ser para eliminar a su grey católica. Fotografías que visualmente narran su atención a la vida, que es cuidado del alma y preocupación suprema por la formación sacerdotal. Imágenes, testimonio de su espíritu misionero, que siempre lo impulsó a recorrer los caminos, por azarosos que fueran, para estar cerca y en unión con todas las personas, en especial con quienes poseían menos recursos para vivir. Su desembarco en el puerto de Veracruz, las imágenes que dan cuenta de su andar por Tlapacoya, Ayahualulco, Tlacolula y más allá de los límites veracruzanos, que para también asistir a la comunidad de Tlapanalá del municipio de Quimistlán, Puebla, en apoyo a los damnificados del sismo del 20, coordinando esa atención espiritual con la Cruz Roja. Imágenes que suman fotografías, testimonio de su principal preocupación, el cuidado espiritual de su diócesis, pues lo mismo se le veía en Papantla que en Las Vigas o Alvarado, hasta el esfuerzo que desplegó para proteger e impulsar el seminario. Una fotografía en solitario puede parecer trivial, pero no es así cuando se reúne en un conjunto articulado por una narrativa histórica, literaria, antropológica, sociológica, cultural, religiosa o política, lo cual la transforma en obra que trasciende la literalidad para situarla en un acto de conocimiento visual que vence el olvido al traer al presente el pasado vivido. Estamos ante una obra gráfica que por su condescendencia a la realidad adquiere gran valor testimonial para hoy y mañana. Un libro que implicó esfuerzo curioso para realizar la búsqueda de fotografías y testimonios pertinentes, la recopilación paciente que envolvió el ordenamiento con base en la investigación intelectual realizada para integrar en un todo la imagen y el texto, el espíritu y la materia, que reavivan la esperanza de paz que Guízar y Valencia sembró y lo sigue haciendo en los Carozones. Le pregunto a Rafael Armas, ¿cuál fue su experiencia al hundirse en los diversos archivos que consultó el Archivo General de la Nación, el Archivo del Estado, el Archivo diocesano, al consultar la bibliografía que refieres, la obra de Félix Báez y de algunos otros autores, pero sobre todo al platicar y al recopilar información de quienes viven de cerca esa espiritualidad? Muchísimas gracias por cada una de las palabras. Es, como le comentaba, un honor que me acompañe en esta presentación. Son palabras que valoro mucho porque precisamente logran mostrar el objetivo por el cual realicé la obra.
Para mí era muy importante hacer una investigación y contar con todos los elementos necesarios y existentes sobre la figura de San Rafael Guízar y Valencia. Esta curiosidad de la que habla el doctor Velasco surge también por mi acercamiento, por una parte por mi formación eclesiástica y también pues por la actividad profesional que he realizado durante muchos años. Hay 3 textos que puedo yo mencionar y referir acerca del contenido que hay en el libro de Rafael Obispo de Veracruz. Rafael Obispo de Veracruz se llama así por la rúbrica que tenía el quinto obispo, así firmaba sus documentos y sus cartas. Un primer obra que me acercó a la figura de San Rafael fue la de Joaquín Antonio Peñalosa, que en la obra de Rafael Guízar a sus órdenes, Joaquín Antonio Peñalosa, un sacerdote que está dentro del contexto religioso, que domina además la escritura, la literatura en diferentes géneros, tuvo a bien a realizar esta obra y desarrollarla en primera persona, por eso se llama Rafael Guízar a sus órdenes, y es como si Rafael Guízar estuviera hablándonos. Y hay unos textos que vienen a colación con la obra. Dice una parte: conservo entre mis papeles las fotografías de mis padres. Ahí está él, don Prudencio, como lo llamaban con respeto la gente de mi pueblo. La calva prematura contrastando con la barba rubia, cortada en forma de fleco, que otras veces se dejaba crecer y se partía en 2 a la usanza española. La mirada enérgica, la ancha solapa de la chaqueta y el cuello de pajarilla de la época. Mi madre, aquí tengo su retrato. ¿Cuántos años tenía entonces? Pelo corto, dorado, color de trigo, unas cejas finas sobre los grandes ojos azules y un prendedor adornándole el pecho. Y de ahí surgió mi curiosidad, de la imaginación literaria a la imagen. Hay, con el estilo que tiene Peñalosa, narra un acontecimiento. Lástima que no hubiera en ese momento algún fotógrafo. ¿Te gustaría tener la foto? Sucede que ese día fue al mercado. Acompáñenme, le suplicó al padre Francisco Esquivel, que era un párroco de esa zona. A San Rafael Guízar le gustaba comprar personalmente los víveres del seminario, escogía las verduras y las frutas, sabía distinguir las variedades de frijol, el bayo, el blanco, el negro de la huasteca, el canario, el rosa, el flor de mayo, el canelo, el grullo, el mantequilla, el ojo de hierro. Se detuvo en un puesto donde vendían marranillos cebados, sonrosados, casi graciosos, y pensando en el gozo que tendrían sus seminaristas con platillo tan suculento, cerró el trato. ¿Cómo llevar los marranillos hasta el seminario? Esa es la foto que te gustaría: un obispo conduciendo por la calle un par de inquietos marranillos. A partir de la beatificación en 1995, en enero de 1995, tuve la oportunidad de estar observando el proceso en esa última etapa, en el 1994, y a partir de ahí comencé estas lecturas biográficas, comencé a guardar algunas estampitas, algunas publicaciones de revistas o periódicos, estampitas, y después tuve la oportunidad de poder recorrer el centro del estado, donde las personas me hablaban de lo que sus abuelos les contaban de San Rafael Guízar, y algunos tenían la foto de la estampita del Perpetuo Socorro que les regaló Rafael Guízar, la foto que se tomó en su casa de Rafael Guízar, y entonces esos mismos objetos yo guardaba la imagen y el testimonio. Algunos me presentaban un anillito que les daba cuando les regalaba después del catecismo,
cosas por el estilo. Después, para la canonización, en el 2006, realicé una serie documental de 3 volúmenes, uno biográfico, uno testimonial y otro sobre la canonización de San Rafael Guízar y Valencia. También me sirvió para el mismo fin, de recolectar los objetos, fotografías, publicaciones, escuchar los testimonios y sobre todo porque el evento lo merecía. Entrevisté a sacerdotes que fueron sus alumnos, ya muy ancianos, unas entrevistas muy largas y complicadas porque traer al recuerdo el testimonio de San Rafael Guízar en la vida de estos sacerdotes y alumnos suyos era muy conmovedor. También tenía que ser muy selectivo en lo que preguntaba, la información que me daban, para poder hacer un marco sobre la figura de San Rafael Guízar. De ahí, otro texto de los cuales yo me baso como para poder dar a explicar el propósito del libro es Ángel sin ojos, de Carlos Loret de Mola Medis. Si le suena el nombre es porque es el abuelo del periodista que conocemos, de Carlos Loret de Mola, es su abuelo. También periodista, también ejerció el periodismo, y a manera de este discurso de investigación periodística realiza esta obra y deja unos testimonios muy gratos, porque él viene a hacer el reportaje sobre la exhumación del cuerpo de San Rafael Guízar en 1952, 50. Y a partir de esa experiencia que él tiene, de un trabajo periodístico se vuelve una experiencia personal. Entonces, también para mí eso resignificaba que ahora en el ejercicio también periodístico pudiera yo enfocarme más mi atención en consultar la información acerca de la persona de San Rafael Guízar. Este libro le hizo el prólogo José Vasconcelos. Le pregunta a Carlos Loret de que si era católico, le extrañó sobre la obra, que si era católico. Le dijo: sí, soy católico de origen, por convicción y porque me da la gana, le contesta. Y dice José Vasconcelos: querido Loret, ha hecho usted un libro de lágrimas, es decir, un libro grande. Me ha hecho llorar como hace tiempo no lloraba. Su personaje, el obispo santo, es sublime, y usted, en su dolor puro, me ha hecho digno de escribir su gesto. Se ha hecho digno de escribir su gesto. Lo ha hecho usted con unción y alteza, que todos aquellos que padecen por los daños que aquejan a los niños. Ya habla sobre el contexto del libro, pero enaltece la obra que presenta un periodista. A partir de la canonización y de la cobertura que realicé de ese evento en la ciudad de Roma, tuve la oportunidad también de entrevistar al postulador de la causa romana en Roma, visitar los archivos fotográficos del Vaticano, y el padre Romualdo Rodrigo, que era el postulador romano, hacía esta referencia acerca de estas virtudes y colores que tenía la personalidad de San Rafael Guízar. Él llevaba más de 50 causas de canonización, había llevado más procesos de beatificación, algunos que culminaban en canonización, y decía: no había tenido alguno como el de San Rafael Guízar tan completo, porque hay santos que son contemplativos y se dedican a la oración, y ahí es donde aflora la santidad, ¿no? Y San Rafael Guízar lo tenía. Hay otros porque hacen una acción pastoral, educativa,
Y entonces pues surge toda una línea pastoral en ese aspecto y ahí los santos ahí. Algunos porque hacen una acción social o promueven el bienestar social, y hay obras caritativas enormes, ¿no? Como Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Hay otros grandes misioneros, por mencionar uno contemporáneo, Juan Pablo II, el peregrino, y San Rafael Guízar lo fue en su territorio episcopal, ¿no? Además cantaba, se disfrazaba, era misionero incansable, confesor, promovía la vocación sacerdotal con enormes entusiasmo. Es decir, toda esta figura que hay alrededor de San Rafael Guízar me fue atrayente, y a partir de ahí, de la canonización en 2009, realicé un documental para la cadena televisiva EWTN en español sobre San Rafael Guízar y Valencia, que se sigue transmitiendo por ahí unas 2-3 veces al año, y eso me permitió también contar ya con más elementos documentales, testimoniales, fotográficos sobre San Rafael Guízar y Valencia. Ahí fueron mis consultas en las diferentes bibliotecas, en las diferentes instancias. Es muy curioso, y usted lo menciona, doctor, el poder de la fotografía. Y por eso les menciono los colores de San Rafael. Algo tenía que en vida las personas les era muy atrayente, porque contar con tantas fotografías de San Rafael en la época y en los lugares en donde se encontraba, yo considero que era muy difícil para los fotógrafos andar cargando todo el aparato y llegar y andar siguiendo las andanzas del obispo, como usted lo menciona, en los montes, en los cerros, cruzando ríos, y que hubiera ahí fotógrafos. Evidentemente traté de utilizar las más posibles, algunas no pudieron entrar, pero me parece una parte muy importante, porque además hay fotografías desde, como mencionamos, desde su infancia hasta su muerte, y después todo el proceso de canonización, que ya tenemos más a la mano los aparatos fotográficos. Entonces, todos los libros que hay en referencia a San Rafael Guízar, uno de los más importantes, que ya plasma los acontecimientos y hace un análisis profundo, y ya con toda la experiencia del doctor Félix, es el de Olor de Santidad, que editó precisamente para ese evento. Y aquí hay toda esa narrativa y esa explicación simbólica, histórica, rigurosa, con el método que lo requiere una obra como esta, que nos permite ver el papel de San Rafael Guízar fuera del contexto que nos presentan las otras obras, y analizarlo en relación a su papel dentro del episcopado mexicano en la historia del México del siglo pasado, principios del siglo pasado, y este contexto adverso en el que vivió San Rafael Guízar. No la tuvo fácil. Cuando realicé la distribución de los temas, no para en ningún momento San Rafael Guízar de tener algún evento adverso, sobre todo, y tener la agilidad, la mentalidad de poder salir adelante, como decimos comúnmente.
No fue fácil porque enfrentó al Estado con toda su estructura en un contexto histórico muy agitado en ese entonces, no solo por los ánimos, sino también por la ley que así lo establecía y que de alguna manera él respetó, aunque algunos de los obispos de aquel entonces no lo hicieran. Se mantuvo fiel, digamos, de esta manera al papado, y no solamente su condición de obispo, sino la condición de su diócesis y principalmente de su seminario. Entonces, arriesgándolo todo, y eso es lo que vemos bueno, además de muchísimas otras cosas, que nos dan a entender el contexto que tiene la obra de Félix Páez. Las preguntas a las que contesta, los procesos, condicionantes históricos y sociales que posibilitan que un hombre sea considerado santo al canon, al amparo del canon de la Iglesia. ¿Cuáles son las dinámicas sociales que inciden en la configuración del símbolo sagrado y cómo se relacionan estas en la condición de personaje histórico? ¿Cómo operan las interrelaciones simbólicas y políticas en el desarrollo de esta devoción popular? Y todas estas preguntas que encontramos en un estudio amplísimo. También para mí era importante, a través de la fotografía, dejar constancia de los hechos históricos, políticos y sociales de la época de San Rafael Guízar, como lo fue posteriormente, a través del acontecimiento de su exhumación, que fue lo que detonó su proceso de canonización, hasta la canonización, y el papel de la Iglesia, sobre todo en esos años, porque estamos hablando también de 1992 con la ley de asociaciones civiles, ¿no? Esta apertura y reconocimiento jurídico a las iglesias, a las asociaciones religiosas. Entonces, para mí también era importante, y hay un papel importante que juega don Sergio Beso Rivera, y que me parecía también no solamente dejar testimonio del contexto religioso, sino también del contexto actual. Y así como vemos cómo en las fotografías pasamos de la época antigua de Jalapa, también hay un testimonio de la Jalapa actual, del fenómeno religioso anterior al fenómeno religioso actual, que se desbordó a partir de la beatificación y de la canonización de San Rafael Guízar. Me parece que ha sido una tarea que llevas años sumergido en ella, pero es una obra que tiene, que son un poco más de 400 imágenes, un conjunto de textos que le dan, podríamos decir, contextualización a algunas de las imágenes no solamente de San Rafael Guízar y Valencia, en sus momentos de juventud, como obispo, el momento de su exhumación, sino también imágenes que están relacionadas con el pueblo que lo vivió. Es decir, a mí lo sabía, ¿no? Porque era un hombre incansable, era un hombre que iba y venía por toda la diócesis, pero son muchas de estas imágenes muy hermosas, viéndolo montado a caballo, ¿verdad? Rodeado de campesinos, rodeado de la población, o bien sentado, ¿verdad?, con alguna familia que visitó. En fin, es un conjunto de imágenes, tanto de color como blanco y negro, que brindan una sensación de paz y de gratitud cuando las vamos viendo, pero también de asombro y de admiración. Sí, porque nos pueden decir muchas cosas sobre el personaje, nos pueden hablar de la pobreza, sobre todo, que le adornó, pero ya verlo en las fotografías y verlo con los zapatos ya gastados en la fotografía, ver que trae una sotana pues despintada,
cuando en la época, podríamos decir, veníamos de un episcopado de este gran poeta, se me olvidó el cuarto episcopado de Veracruz. Arcadio Pegasa. Joaquín Arcadio Pegasa, y que pues utilizaba toda la vestimenta propia de un episcopado, revestido con esos adornos elegantes, y ver las fotos de San Rafael, se vestía, claro que se usaba esos atuendos, pero cuando era necesario, por la liturgia o por alguna celebración, pero en la vida ordinaria andaba como podía. Y entonces lo mismo vemos con las personas que lo acompañan, cuando se trata del pueblo, y también cuando mantiene relaciones con, por ejemplo, otros obispos, y vemos también las figuras de los otros obispos, cómo era el contexto de algunas celebraciones religiosas que no son como las de ahora, la misa, y eso nos hace ver con mayor detenimiento el contexto en el que estuvo. Y me costó mucho trabajo restaurarlas. El trabajo de restauración de fotografía lo estuve realizando, y alguna digitalización, porque hay que conservar los elementos y no omitir ninguno para que quede el fiel reflejo. Algunas de las fotografías que ustedes van a poder ver en el libro están con color. Yo hice ese cambio como para darle cierta vista actual a la fotografía. Evidentemente dejé fotos en blanco y negro porque merecían estar en blanco y negro, porque también es como un cambio de percepción, ¿no?, cognitivo, que nos hace pensar que es el tiempo pasado. Entonces, esas fotografías son más de 400 fotografías. Dejé muchísimas porque no había espacio, y como lo menciona el doctor Velasco, la idea primera era hacerlo fotográfico, pero no nos iba a dar más contexto la fotografía. Entonces, por eso acompañé con textos de periodistas, con textos de sacerdotes, de personas que lo conocieron. Vienen incluso unos poemas que narran la belleza. Hay uno que me gusta muchísimo y que incluí aquí. Permítanme ubicarlo. Hay poemas, anécdotas. Sobre todo estas anécdotas del momento cristero, que se disfrazaba para poder evadir a las autoridades que lo andaban buscando, y que es poco conocida esta parte de su vida. Es muy interesante. El estudio que hace el doctor Félix Weiss es tan minucioso que a la vez valida toda la experiencia y todo lo escrito hasta el momento, porque a veces una persona en Córdoba me platicaba que vio entrar a San Rafael Guízar a la catedral de Córdoba y que lo vio que iba flotando, ¿no? Entonces uno tiene que contextualizar la situación. Yo creo que la imagen de San Rafael ya era en vida, ya era llamado santo. Entonces también esta glorificación de la persona, uno tiene que tomar cierta medida y pensar, bueno, ya tenía el imaginario de una figura de un obispo santo, lo ve llegar y su sola presencia, ¿no?, esos, como dice en un texto, sus grandes ojos azules, como de cielos y nubes, es decir, lo vio de una manera que le pareció verlo flotar, ¿no? Entonces, todos estos testimonios y toda esta
estudio que hace el doctor Félix también corrobora la existencia y la veracidad de dichos y hechos para poder saber en qué medida podemos adornar la figura de San Rafael, que por sí misma su figura está tan llena de acontecimientos, como decía, no pasa de una cosa, pasa a otra, se disfrazó de médico homeópata para salvar la vida, de músico, sabía música. Entonces, ¿cómo? Tú eres cura, no, yo soy músico. A ver, si eres músico, toca, demuéstranos, si eres cura, te damos un tiro, ¿no? Y pues empieza a tocar y a cantar, y canciones de su época, ¿no? Entonces, estos testimonios, esta figura, hubo ya como sacerdote fue perseguido, y ya como obispo también, y hubo una reunión donde él en la Ciudad de México convocó a ciertas familias para que dieran donación y poder sostener a su seminario, y alguien dio el pitazo, como dicen, de que estaba reunido el obispo en esa casa, y fueron a esa casa a apresarlo. Entonces abren las puertas como va, entran y preguntan, y les pregunta a San Rafael, ¿qué quieren? Venimos a buscar al obispo. Pues ninguno de estos que está aquí es el obispo, pregúntenles. Y estos, los que iban por él, empezaron a preguntar a todos, menos a él. Y él estaba diciendo la verdad. Entonces se van, se retiran, les piden el informe y les dicen, ¿lo encontraron? Sí, no estaba. Nos recibió un señor con estas características, ojos azules, güero, gordito, y les dicen, pues ese era el obispo el que tenían que traer. Entonces, esa perspicacia y estas circunstancias que continuamente le fueron sucediendo hacen de la figura de San Rafael todavía mucho más atrayente. Lo dice Joaquín Antonio Peñalosa, lo dice Justino de la Mora, lo dice Ignacio Loyola Arroyo, y bueno, los encontramos en los otros estudios que nos presentan la figura de San Rafael. Pues nuevamente te felicito, Rafael, por este libro que las imágenes me encantaron, me fascinaron, me sorprendieron muchas de ellas, ¿verdad? Pero sobre todo me acercaron a la tierra de mi bisabuelo, que también era de esa región, Mariano Velasco, que era de esa región, y me acercaron a esa tierra de Michoacán, de Cotija, aunque mi abuelo era de La Piedad, pero no muy lejano, alejado de Cotija, ¿no? Y pues te felicito, y desde luego al público invito a adquirir esta obra, a leerla, repasarla, ver con detenimiento cada fotografía, leer cada uno de los textos, sobre todo por ejemplo, Entre balas y salvando vidas, es muy bonito. Me gustó mucho ese texto que tú incluyes ahí, y desde luego es admirable esa personalidad muy especial que tuvo, y que obviamente lo condujo hacia la santidad. Les debo el poema, a ver ahorita si lo encuentro. Sí, incluí índice, no se preocupen, para que puedan encontrar más rápido el poema. Fíjense, lo escribe Francisca García Batlle de Panes, en Coatepec, en junio de 1938.
Monseñor, al andén he venido a dejarte, para verte subir al tren que al cielo va. Hay tantas pobres gentes que quieren despedirte, que ni intento acercarme. Yo sé que volverás, después de ese paseo al que has sido invitado de honor para mirar al mundo desde allá, y sentaré a la diestra del Padre que te ofrece una estrella arrancada para ti, nada más. ¿Verdad que volverás cuando enfermen mis hijos, cuando me ahogue la pena y no pueda llorar, cuando en la lucha diaria me sienta derrotada y a la hora de mi muerte? ¿Verdad que volverás? Y este es un testimonio de lo que significa para gran parte de la comunidad jalapeña, sobre todo de la región donde fue auxiliar después del sismo, el ánimo y el cariño que le guardan, y lo podemos ver los días 24 de octubre, cómo siguen viniendo peregrinos, por el cariño que le guardan heredado de sus padres. Yo recuerdo, yo le pregunté una vez a Félix Vázquez Jorge el interés por San Rafael Guízar y Valencia, y me dijo que era algo que él tenía y llevaba muy dentro, porque de niño lo llevaron a ver cuando lo habían exhumado y quedó muy impresionado. Tenía en ese momento 5 o 6 años, quedó muy impresionado. Entonces siempre estuvo con esa idea de hacer el estudio sobre Guízar y Valencia, y bueno, ahí está su obra, una obra extraordinaria de Félix Vázquez Jorge, que en paz descanse, recién falleció hace unos días. Y esa impresión que tuvo de niño, pues la deja en una obra extraordinaria, como tú lo has mencionado, obra extraordinaria a la que se suma la tuya para completar, y obviamente está abierto el panorama, porque debe de haber muchas más cosas por ahí que seguramente nos vas a ofrecer muy pronto, pero son obras que vienen a redondear, ¿verdad?, el conocimiento sobre una vida, y no solamente sobre una vida, sino una fe que, como tú lo dices, está presente en una región devocional muy amplia aquí en el centro de Veracruz. Sí, yo agradezco a la Universidad Veracruzana, a la maestra Judith Páez, al doctor Agustín del Moral, pues por esta oportunidad de poder presentar en un foro como estos una obra que si bien no es, la intención no es religiosa completamente, sino es todo esto que nos ha mencionado el doctor Velasco, de estudio y de testimonial que hay. La obra fue publicada por la conmemoración de los 100 años de la llegada de San Rafael Guízar de Valencia a Veracruz, que fue en 1920. Por causas de la pandemia no hubo así como una oportunidad de distribuirlo, entonces lo hicimos mediante algunos canales informativos, a través de unas conferencias virtuales, a foro cerrado en el seminario arquidiocesano, a quien agradezco el apoyo, la presencia aquí de los alumnos del seminario, para poder llevar a cabo esta obra. Y también pues significa esa oportunidad de hacerlo, así como el doctor Félix, ese pendiente que teníamos, además de que ya había conseguido tanto material, y poderlo ofrecer de esta manera. El foro pues nos permite ahora poder, con toda la libertad, con toda la oportunidad de poder presentar una obra como esta en un área académica, plural, abierta. Y bueno, también eso fue uno de los logros
muy grandes por los que San Rafael Guízar estuvo batallando en vida. Me mencionaba lo de la guerra cristera, ¿no? Es decir, un contexto adverso completamente. Usted tiene obras al respecto, ¿no? Del Cristo de Otatlán. Entonces, sabe muy bien el contexto por el cual esta libertad de expresión, esta libertad de pensamiento, esta libertad religiosa ha transitado a lo largo de todos estos años, y hoy tenemos esta oportunidad de ejercerlo libremente, abiertamente, y pues también es parte de la vida y el contexto que trato de reflejar en esta obra. Agradezco mucho, doctor, su presencia, sus palabras enriquecedoras, ampliamente sabias en cada una de sus oraciones. Agradezco mucho la presencia de todos los que me acompañan, amigos, familiares, compañeros, colegas que están aquí presentes, y pues espero que puedan disfrutar, la obra ya es suya, que puedan disfrutar del contenido, y pues esperemos podernos ver en alguna otra ocasión, en algún otro foro, y pues muchísimas gracias. Doctor, si gusta. Gracias a ti por la invitación a presentar este bonito libro. Gracias. Gracias a todos. Tienen 50 minutos.